Marketing Online, episodio 520. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes. Ya sabéis de qué va, si es que llevamos ya, 520 programas, ni más ni menos, madre mía. Hoy, miércoles 11 de mayo del 2016, vamos a hacer un programa dedicado a los que escuchan desde el gimnasio. Muy bien, pues sí, porque me consta que muchos de vosotros pues estáis ahí en el gimnasio haciendo pues las sentadillas o lo que toque, estáis con los cascos y me escucháis. Algunos de hecho incluso me habéis dicho, a veces me río y la gente debe pensar que soy idiota o algo. Suerte que voy con los cascos y debe pensar, bueno, deben estar escuchando algo divertido. Pues sí, eso divertido parece que soy yo que estoy al otro lado. En fin, señores, pues desde aquí un gran abrazo y hoy, como todos los miércoles, vamos a ver un caso de éxito, un caso de estudio, pero antes, como siempre, boluda.com/cursos. Ya sabéis lo que tenéis ahí, esos videotutoriales guiados paso a paso a tiempo real para aprender marketing online, desarrollo web, y ahora hemos incorporado más software, más formas de ganarse la vida de forma online, como por ejemplo Photoshop. Ya sabéis, vino aquí Antonio Prado para decirnos qué salidas profesionales tiene alguien que sepa Photoshop. Bueno, pues echad un vistazo porque ya sabéis que las clases son a las 10:10 cada día, de lunes a viernes, también los cursos flash de los sábados que estamos haciendo estos días. De momento los mantengo porque a la gente le gusta mucho y ya sabéis que a las 10:10 hoy en el curso de Photoshop vamos a trabajar, atención, con capas. ¿Qué haríamos de Photoshop sin capas? Las capas son importantísimas. Madre mía, ¿qué haría Superman sin capa, verdad? Bueno, es ese tipo de capa exactamente lo que sí que veremos que es un elemento imprescindible, ¿de acuerdo? Y yo vamos, que no sabría qué hacer sin ellas. En fin, echadle un vistazo, ya lo sabéis, eso será a las 10:10 y será en boluda.com/cursos. Muy bien, y ahora sí, venga, nos vamos al caso del día, al caso de estudio, porque tenemos que solucionar un caso muy interesante, el caso de la luz al final del túnel. No sé si os acordaréis, efectivamente, es ese túnel de lavado. Vamos a recordar los datos imprescindibles, los más importantes. Esto es un caso que ya viene arrastrado, ya lo estamos arrastrando de la semana pasada. Era este túnel en un polígono industrial que no tenía mucho éxito porque estaba un poco apartado, etcétera, y entonces, ¿qué decidimos? Bueno, pues sí, Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Siempre me he preguntado esa montaña cómo se desplaza, pero bueno. En todo caso, siempre que pienso en esta frase, pienso en la historia interminable. Sabéis que había una montaña que hablaba y estaba ahí. Pensaba que era esa montaña que se desplazaba y iba a buscar a Mahoma. En fin, cosas de la vida. Lo que íbamos a decir, en general, ¿qué pasaba? Bueno, era un polígono industrial lleno de oficinas, lleno de gente y lleno de coches que esa gente conduce. Entonces, la solución pasó ni más ni menos que por ir a las oficinas a pedir las llaves de los coches para ir al túnel, lavarlos y devolverlos limpitos, ¿de acuerdo? Eso tuvo mucho éxito, ¿de acuerdo? Gracias a ese nuevo servicio, a ese nuevo producto. Y ese éxito lleva a crecimiento. Y para crecer, y bueno, es lo que decíamos, se podían haber quedado tal cual, pero para crecer, que era lo que ellos querían, necesitaban contratar a más gente. Problema que tenían, el pricing. Con los precios que tenían establecidos no les salía a cuenta seguir creciendo, porque prácticamente les salía el mismo gasto en contratar a esa persona que tenía que, porque claro, es lo que os decía, no es lo mismo que se pongan todos en cola delante del tren de lavado, del túnel de lavado, que tener que ir a buscar los coches uno a uno. Entonces, claro, la rotación es muy inferior. Claro, ¿por qué? Porque no puedes hacer el mismo número de coches en una hora. Entonces, ¿qué pasaba? Que entre que pagaban a la persona que tenía que ir a buscar el coche, traerla, etcétera, con los precios que tenían, no se podía prácticamente pagar el sueldo. Entonces, el problema de fondo era un mal pricing. Entonces, yo os pedía, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos toquetear los precios? ¿Cómo podemos? Porque, claro, es fácil decir, bueno, que suba los precios. Sí, ya lo sé, ya. El problema de subir los precios es que los que hasta el momento iban pagando un servicio a un cierto precio, ahora cuando les dices que este precio ha cambiado y para más, pues bueno, no todos se lo toman tan bien, algunos se pueden replantear el servicio, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos tocar estos precios? ¿Cómo podemos modificar todo esto? ¿Cómo debemos replantearlo? Pues 4 puntos fueron los básicos en este cambio de precios, ¿de acuerdo? Voy a dar 2,5 puntos para cada una de estas cosas. Muchos de vosotros han dado en la clave como mínimo a 2 de ellas, o sea que felicidades, estáis a tope, si es que, vamos, podríais dedicaros a esto, os lo habéis planteado. En fin, vamos a hablar de estos 4 puntos. Primer punto, en cuanto a pricing, grandfathering. El grandfathering, que es un término americano muy chulo, que básicamente quiere decir mantener el precio
a los clientes actuales, ¿de acuerdo? Entonces, esto se hace sobre todo en membership sites, etcétera. Por ejemplo, yo en breve voy a subir el precio de los cursos, ¿no? Pero lo haré solamente a los nuevos que se suscriban. Los que ya se han apuntado y los clientes hasta el momento, todos esos van a mantener el precio. ¿Por qué? Porque es una forma de darles las gracias por haberse apuntado en el inicio, etcétera, etcétera. Pues esto pasa exactamente lo mismo. Toda esa gente que ha dicho, bueno, va, pues venga, esto parece interesante, te dejo las llaves, no sé qué, y quedan contentos con el servicio y todo. Ahora que, claro, bonito favor les vas a hacer de decir, bueno, pues ahora os voy a subir el precio a todos. Claro, queda un poco feo. Ojo, que tienes todo el derecho del mundo de hacerlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchos van a decir, esto ya es un poco, lo veo un poco caro. No van a decir precio alto, porque en realidad no es que sea caro, es un precio alto, pero algunos se pueden, lo que digo, replantear el servicio. Entonces, primer punto, 2 puntos y medio que os voy a dar, clientes antiguos, mismo precio, clientes nuevos, nuevo método, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos de ese nuevo método, precisamente, que también os voy a dar 2 puntos y medio, los que habéis planteado algo parecido. La estrategia clásica del bueno, el feo y el malo, ¿eh? Ya sabéis que esto funciona muy bien y es básicamente ofrecer varias posibilidades de precio a un grupo de gente, a un grupo de clientes, para que elijan lo que tú quieres, pero esas personas piensen que han podido elegir. Esto es muy importante, parecerá una tontería, pero en la psicología, y lo veis en el curso de pricing, en el curso de estrategias de precios, es clave. O sea, que el consumidor pueda elegir, que les des unas cuantas opciones, aunque sea para descartar las que tú no quieres, ¿de acuerdo? Esto es perfecto, va muy bien, porque entonces el cliente tiene esa sensación de control, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy importante. Entonces, el feo, el precio feo, era lo que estaban ofreciendo hasta el momento. Es decir, pues mira, lo básico, venimos, te lavamos el coche, te lo traemos otra vez y ya está, ¿de acuerdo? Este se quedó ahí y dentro del pricing, todas las personas que lo tenían se quedaban con eso. Pero la idea era ofrecer también el bueno y el malo. ¿Por qué? Porque así quizás a algunos de los clientes que ya tenían el servicio, que, ojo, que seguían con el mismo precio, pensaban, bueno, pues con este precio yo, aunque sea el feo, a mí me va bien porque no necesito más, pero algunos vieron las novedades y entonces algunos incluso se pasaron al bueno y el malo. ¿Por qué? Porque vieron ahí algo de valor. Ahora hablaremos de estas cosas que se ofrecían, ¿no? Pero fijémonos, la posibilidad de mantenerse ahí estaba. Lo que pasa es que algunos saltaron a un servicio superior. Entonces, ¿en qué consistía? Bueno, parecía una tontería, pero esto fue un hilito que a partir de ahí fuimos tirando y ya veréis lo que llegamos a hacer, ¿eh? Pensamos, vamos a tener que añadir algo, alguna posibilidad, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? A ver, fortalezas. Como siempre, tienes que analizar las fortalezas, ¿no? Bueno, la fortaleza es que de nuestro servicio es que es personalizado, vamos nosotros, pillamos las llaves del coche, hacemos el trámite, venimos, lo lavamos, lo llevamos, esto no lo hacen los otros túneles que podríamos hacer con todo esto que ya estamos haciendo, ¿no? Es decir, en el momento en el cual tú ya tienes las llaves del coche, ya tienes el coche, lo estás conduciendo, en estos momentos podríamos aprovechar para hacer algo, evidentemente algo legal, porque claro, te puedes fugar con el coche y venderlo al mercado negro y seguro que sacas un pico, lo que pasa es que claro, el negocio se hunde, ¿no? A la que corra la voz. Pero legalmente, ¿qué podríamos hacer? Y entonces pensamos, pues claro, ¿por qué no? Y esto, ojo, porque vino precisamente a raíz de un par de ocasiones que pasó esto. Ir a llenar el depósito. Y os parecerá una tontería, ¿no? Pero, ojo, ¿por qué no? Ya que tenemos el coche, ya que estamos haciendo el trámite, ya que le estamos solucionando el tema a esa persona que normalmente no tiene tiempo o no tiene ganas de cuando sale de la oficina ir a lavar el coche o a ir a mandarlo al túnel, ¿por qué no? Ya puestos, llenar el depósito. Bueno, pues eso tan fácil, tan simple, y curiosamente pasó porque como os digo, en un par de ocasiones, la persona que le dejó la llave le dijo, estoy en reserva, si acaso llénalo, me dices lo que es y después te lo pago. Y entonces pensamos, ostras, pues no es mala idea. Pues sí, efectivamente, se incorporó eso y se añadió en el bueno, ¿de acuerdo? Y además otra cosa extra que fue el tema del seguro de lluvia. El bueno, en el precio del bueno, yo os estoy llamando el bueno todo el rato, pero esto no estaba así, ¿eh? En los folletos que hicimos no decía el bueno, el feo y el malo, ¿eh? Esto es para aclararnos. Tenían otro nombre, ¿no? Estilo gold, silver, etc. Bueno, estas cosas que se hacen de oro, plata y bronce. Bueno, pues en este caso también hacíamos el tema del seguro de lluvia. ¿En qué consistía? Pues que si ese mismo día que se lavaba el coche o el día siguiente llovía, te lo lavaban otra vez sin cargo alguno el día siguiente, ¿de acuerdo? Esto se hace, ya os comenté un caso de otro en Barcelona, de otro túnel de lavado
pasado, que hicieron esto, etcétera, también lo incorporamos aquí. O sea que perfecto. Esto era el bueno. Y después el malo. ¿Y el malo qué era? No es que sea un servicio, porque a veces no se entiende muy bien lo de malo, ¿no? Dicen, el malo, ¿quién lo va a querer? Bueno, el malo no es que tengas que ofrecer un servicio que sea malo, sino que tenga un precio alto, un precio elevado, que solamente, y con algunas características extra, evidentemente, que la mayoría de la gente descarte, que solo unos cuantos. No está ahí para... A ver, la gracia del malo no es que esté ahí para que te lo pillen, que, ojo, mucha gente la va a pillar, ¿no? Sino que está ahí para que la gente diga, no me hace falta esto, voy a elegir el anterior, el del medio, que es el bueno. Esto pasa mucho en... Es muy interesante en los restaurantes de la carta de vinos. ¿Sabéis cuál es el malo, por decirlo así? Que, ojo, no quiere decir que sea un vino malo, ¿eh? El vino malo es el más caro. Ese vino más caro que está ahí no está para que lo elijan. Ojo, que en algunas ocasiones sí que puede ser, que lo elijan y tal, ¿no? Pues yo qué sé, si quieres quedar muy bien delante de alguien o alguna cosa de estas, ¿no? Pero normalmente está ahí simplemente como efecto anzuelo. Y esto lo hablo en el curso de pricing. Está ahí para que la gente elija el anterior. Es decir, cuando alguien dice, bueno, la carta de vinos, ¿no? Mira y dice, hombre, no hace falta pagar este que es tan caro, no sé qué, y ojo que os va a dejar más margen porque ya colocáis un precio alto, pero tampoco el más barato, ¿no? Porque estamos aquí con gente o lo que sea, o la familia o lo que sea, y vamos a elegir algo que está en medio. Ese que está en medio es precisamente el bueno, ¿de acuerdo? Pero ¿sabéis qué pasaría si quitáramos de la carta el vino más caro? Que automáticamente el que viene a continuación, el que se va a convertir en el más caro, la gente va a dejar de utilizarlo, de pedirlo. O sea, imaginémonos que solo tuvierais 3 vinos en la carta de vinos. Uno muy barato, uno normal y uno más caro. La gente elegiría el normal. Por defecto es que somos así de simples, ¿eh? Tampoco no estoy descubriendo nada. Esto es conducta del consumidor de toda la vida. Bueno, pues ¿qué pasaría si quitásemos ese? Pues que la gente pasaría a entender que el más caro, el que antes era el bueno, ahora es el más caro. Y elegiría el anterior. Siempre somos así, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, volviendo a la estrategia, ¿qué incorporamos en ese servicio malo? Que no por eso quiere decir que tenga que ser malo. Bueno, aparte de tener un precio más alto, tenía unos extras, como por ejemplo la revisión del aceite. Claro, pensábamos, bueno, pues ¿por qué no? Y ojo, aquí es precisamente lo que estoy diciendo de ese hilito que tiramos, ¿no? Es decir, bueno, pues si le ponemos gasolina, ¿ya qué más podemos hacer? Pues bueno, no nos cuesta nada abrir el capó, porque además la limpieza a fondo incorporaba también lo de abrir el capó para limpiar, porque en ese polígono había muchas hojas, y bueno, árboles y tal, entonces había hojas y se meten dentro del motor y tal, ¿no? Entonces abrían y le pasaban un poco el aspirador por ahí y tal, ¿no? Pues ya que tenemos el capó abierto, ¿por qué no miramos el nivel de aceite? Bueno, pues ¿por qué no? Miramos el nivel de aceite, adelante. Además también te miraban el limpia, y si te faltaba limpia, ya sabéis, el agua esta o el jabón que utilices para incorporar dentro de limpiacristales, pues también te lo incorporaban. Y además la presión de las ruedas. Claro, esto es un trámite que prácticamente lo puedes hacer en pocos segundos mientras estás repostando. O sea, prácticamente mientras está llenándose el depósito, puedes abrir el capó, echar un vistazo al nivel de aceite, si falta o no, y después cuando vayas al túnel lo incorporas o no, mirar la presión de las ruedas, porque ya que estás en la gasolinera y ya sabes que hay el cacharrito ese de las ruedas, si hace falta inflarlas un poco se inflan y ya está. O sea, así de fácil, es súper simple. Bueno, pues esto... que parece que dice, que mucha gente va a decir, hombre, no hace falta que me mires esto, no hace falta que me mires la presión de las ruedas, ya es un poco demasiado para mí. Bueno, pues perfecto. Esta es precisamente la sensación que se tiene que notar cuando lees las características de un precio usando este servicio o esta técnica del bueno, el feo y el malo. Que el malo tienes que decir, está bien, pero a mí no me hace falta tantas cosas, ¿no? ¿Os acordáis cuando repasábamos el caso del Gillette, del $1 Shave Club de americano, de ese que te enviaba las Gillettes a casa cada mes a cambio de una cuota mensual? Bueno, pues el malo era una Gillette que tenía como 6 o 7 hojas de afeitar. Esa misma Gillette tenía 6 o 7 hojas. Decías, hombre, no hace falta, yo con 3 o con 4 ya hago. No hace falta 7 hojas en la maquinilla de afeitar, o en la Gillette en este caso, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es precisamente lo que debes transmitir. Esto ya no me hace falta. Porque entonces pillan justo el anterior, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso fue el nuevo método. 2 puntos y medio más. Pero además fuimos un paso más allá y, atención, añadimos algo que sabéis que me encanta, que es algo que, vamos, soy súper forofo, súper fan, que fue instaurar, atención, un membership site.
Sí, señor, 2,5 puntos todos los que habéis incluido esto. Bueno, es de cajón, ¿no? Es decir, en el momento en el cual vosotros tenéis un producto o tenéis un servicio que podría ser recurrente, que podría ser un consumible, si vosotros, por ejemplo, estáis vendiendo, sea lo que sea, ¿eh? Este caso es muy interesante porque estamos hablando de un túnel de lavado, pero se puede aplicar en muchas cosas. Si vosotros lo que estáis vendiendo es algo que se consume, ¿de acuerdo? Sea porque se gasta, sea porque en este caso un túnel de lavado se vuelve a ensuciar el coche, sea porque es algo que yo sé que se consume, que se come y entonces te quedas sin. En definitiva, cualquier cosa que necesite una compra periódica porque se acaba o lo que haga falta o deja de surgir efecto, eso es carne de cañón para un membership site, ¿de acuerdo? En este caso lo teníamos clarísimo, una cuota mensual. ¿Y qué hacían? Venían una vez al mes, ¿de acuerdo? Venían una vez al mes sin que tú tenieras que llamarles, sin tener que hacer nada, iba todo domiciliado. Ojo, porque esto también afecta al tema del dolor de pagar, también lo hablo en el curso de pricing, hablo de un concepto muy interesante que es el dolor de pagar, que es en el momento de que tú pagas, tienes cierto dolor, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero esto? Pues que sabes y eres consciente que estás pagando en ese momento, tienes que sacar la cartera, tienes que contar el dinero, tienes que darlo, ves que se va, que ya no lo tienes, todo eso, y hay muchos más factores que comento en el curso, hacen que haya más o menos dolor del pago. En el momento en el cual alguien tiene una domiciliación del tema del coche, ojo, el coche, el gimnasio, el canal satélite, lo que haga falta, ese dolor cada vez es inferior. ¿Por qué? Porque ya no tienes que hacerlo cada mes, no tienes que ir y pagar el canal satélite, no tienes que ir y pagar, yo qué sé, la cuota del gimnasio cada vez en metálico, porque entonces otro gallo cantaría. Pero en cambio, bueno, pues como pasa por la tarjeta, como pasa por por PayPal, como pasa por donde haga falta, el dolor es inferior. Bueno, pues precisamente con esto jugamos, ¿no? El hecho de decir, mira, no vas a tener que preocuparte, nos das la cuenta corriente, te lo domiciliamos con los otros recibos, etcétera, etcétera, y a cambio nosotros venimos una vez al mes y además no tendrás ni que preocuparte, porque nosotros ya tenemos el tracking, lo apuntamos y tal. Por cierto, ahora estamos trabajando en un sistema que las personas van a poder elegir el día, ¿no? Decir, pues mira, ven el día 1 o el día 5 de cada mes, etcétera. O incluso, si hay algún mes que dice, no, mira, es que yo me voy a ir de excursión a la sierra, yo qué sé, este fin de semana, y va a volver el coche hecho, bueno, guapo, hecho unos zorros el lunes. Pues ese día es el que me interesa este mes. Esto también lo estamos trabajando para poder hacer ahora, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa era la opción. Pero atención, porque a pesar de esto ser una cuota mensual, colocamos, y esto fue muy interesante porque mucha gente se acogió a esto, a un pago anual. Es decir, regalando un mes, lo típico que se hace, ¿no? Decir, bueno, pues esto es una cuota mensual de tanto, pero si pillas 12 meses, entonces te regalamos un mes y te ahorras eso. Pues mucha gente pagó eso. ¿Por qué? Porque era forma de decir, ya no tengo que preocuparme, ya tengo el coche limpio siempre, tengo esto de aquí, el día que haga falta, ahora lo que hacen es llamar, ¿eh? Una vez al mes pueden llamar y decir, hey, mira, pasa el lunes o pasa hoy que tengo el coche fatal y así ya gasto el ticket de este mes, ¿no? Porque va con unos tickets y tal, y ya gastaré la limpieza de este mes. Claro, como os digo, ahora lo tenemos bastante manual, bastante artesano esto, pero lo estamos automatizando con la web para que se pueda hacer todo online, etcétera. Bueno, pues hasta ahí estaría el tema, ¿no? Pero vamos a ir un paso más allá. Hasta ahora hemos hablado de temas de pricing que nos van a servir para aumentar los ingresos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de disminuir gastos. ¿Por qué? Para ser más eficientes ya sabemos que podemos aumentar ingresos o disminuir gastos, ¿de acuerdo? Y había algo que no nos acababa de encajar. Si os acordáis, a nivel de personal, al principio eran 2 personas, una que se quedaba en el túnel ahí, porque claro, no podían dejar el chiringuito vacío, otra que se iba a buscar los coches, incorporaron una tercera persona para ir a buscar a los coches y querían incorporar incluso una cuarta, pero no les salían los números. Y entonces, ¿qué nos planteamos? Bueno, señores, esto estaba clarísimo, cerrar el túnel al público. ¿Por qué? Porque resulta que más del 90% de los clientes en esos momentos, ya después de incorporar todo esto, eran precisamente clientes de este nuevo servicio. Entonces, claro, por un 10% de gente, que sí, que había gente que iba y tal, pero es que no salía a cuenta tener una persona, un tercio del personal, ahí en el túnel solo para ver si alguien venía. Entonces, claro, no salía a cuenta. Sí que, a ver, estaba haciendo otras cosas y lavando y tal, pero es que no salía a cuenta. Era mejor simplemente que cerraran el túnel cara al público y se dedicaran a ofrecer ese servicio, pero a nivel privado. Ir a buscar, además así no tenían que estar con horarios, podían hacer los horarios que querían, no tenían que estar pendientes de cuándo abrimos, cuándo cerramos, no sé qué. O sea, en este sentido,
momento, perfecto, ¿de acuerdo? Se desbloquea esa persona y ahora hacen el horario que les da la gana. O sea, que perfecto. Esto está muy relacionado con la teoría, un día hablaré de ella, del 80-20, ¿no? Que quiere decir que normalmente hay un 20% de clientes que nos generan el 80% de la facturación y también con recursos. Hay un 20% de los clientes que nos ocupan un 80% del tiempo, etcétera, ¿no? En este caso 90-10 sería el tema, pero efectivamente, ¿esto qué pasaba? Que teníamos ahí una persona bloqueada, con lo que eso era un problema. En el momento en el cual se desbloquea esa persona, 3 personas yendo a buscar coches son mucho más efectivas y además el coste era el mismo, porque el salario de las 3 personas era el mismo, pero esa podía ir a ofrecer este servicio, o sea que perfecto. Bueno, señores, que se me va acabando el tiempo. Resultados de todo esto: incremento del 43,4% de la facturación. Toma ya, 43,4%. Estamos, vamos, en una nube, porque aún estamos mejorando el servicio, estamos en ello, ¿no? Estamos ofreciendo cosas nuevas. Además, el fichaje de una cuarta persona. Sí, ahora ya salen los números con los nuevos precios, etcétera, los pagos anuales, todo esto ha ayudado muchísimo. Y además, atención, porque es eso del hilito, ¿os acordáis que os he dicho al principio? Esto del tema de la gasolina fue un hilito que fuimos tirando, entonces pues pensamos, bueno, ¿quién hace la gasolina? Hace la presión de las ruedas, y hace lo del limpia, y hace lo de la revisión del aceite para ver si ha llegado, y hace no sé qué. Entonces, claro, fuimos tirando de ahí y nos dimos cuenta que no era un hilito, era un filón. ¿Por qué? Porque ahora estamos llegando a un acuerdo con un mecánico del propio polígono para ofrecer más extras, como por ejemplo, yo que sé, ya que lo que decíamos, ¿no? Ya que hacemos lo de los aceites, ¿por qué no una revisión, yo que sé, pues la típica, que si los filtros, no sé qué, que si, o el ITV, por ejemplo, ahora lo primero que vamos a hacer es incorporar en el anual, ¿de acuerdo? Lo que os decía del bueno, el feo y el malo, vamos a incorporar unos extras para que si pagas la cuota anual, además pueda pasarte el ITV. Cuando llegue el momento del ITV, claro, porque es una revisión que es a los coches nuevos, ya sabéis que no sé si es cada 5 años o así, después en función de la antigüedad del coche igual lo tienes que pasar como mucho lo vas a tener que pasar cada año. Para vehículos industriales y tal cambia la cosa, pero bueno, normalmente eran vehículos normales, turismos, no eran furgonetas ni tal, con lo que como mucho lo van a tener que pasar una vez al año y tal, ¿no? Bueno, pues eso incorporarlo, porque entonces esa persona que paga esa cuota anual ya sabe que no tiene que preocuparse de nada del coche. Bueno, ellos vendrán, me pasarán la ITV, me harán esto, me harán lo otro. Cuando digo pasar la ITV me refiero a que son 2 trámites. Primero, la revisión que hace el mecánico de mirar que esté todo bien, ¿no? Claro, los mecánicos ya saben perfectamente lo que tienen que mirar cuando hay un tema de una ITV, ¿no? Dicen, bueno, miran estos baremos, esto es checklist, lo repasan todo, de forma que cuando tú vayas a pasar la ITV no tengas que decir, ay, pues yo qué sé, tenía esto mal, entonces ahora ves al mecánico y repite la ITV, ¿no? Sino que lo que hace el mecánico es repasarlo todo y cuando ya sabe que va a pasar el ITV sin problemas, entonces se pasa. Pero es que además, aparte de esa revisión, el mismo mecánico se encargaba de ir con el coche a la ITV y estar él ahí y pasarla, porque además este mecánico lo que hace es, como lo hace con mucha gente, ya se lo conocen los de la ITV y prácticamente lo pasan en diagonal, ¿no? Porque ya saben que viene de él. Cuando es, hombre, mira fulanito, entonces lo pasan en un plis, ¿no? Es todo un mundo, el tema de los mecánicos. Un día tendría que hablar solo de eso. Si queréis, podríamos hacer, no estaría mal, los monográficos de los viernes podríamos hacer un día, por ejemplo, mecánicos y hablar solo de eso. Un día restaurantes, lo que os he dicho antes de los vinos, eso es nada, solo la punta del iceberg. Ahí el marketing en restaurantes es divertidísimo. ¿Sabéis lo que pasa, por ejemplo, cuando hay una falta ortográfica en una carta, en un menú? O cómo afecta el tamaño de los platos físicamente, del plato físico, no de lo que hay dentro. ¿Cómo afecta la percepción? Bueno, pues todo esto es muy, muy interesante. Si queréis un día hablamos de ello. En fin, en general y en definitiva, ¿qué es lo que vimos aquí? Que gracias a todos estos cambios, ¿de acuerdo? Que empezaron con nada, con el detallito de ir a buscar el coche, este túnel de lavado ya no es un túnel de lavado, se está convirtiendo en una empresa de servicios para el automóvil. ¿Os dais cuenta del cambio? ¿Os dais cuenta de lo clave que es todo eso, ¿no? O sea, estamos hablando de que era un túnel de lavado, pero ya no lo es. El túnel en sí ya está cerrado al público, pero se ha aprovechado evidentemente los puntos fuertes, que es que tiene la infraestructura del túnel y el servicio principal sí es el lavado del coche. Pero ya no son un túnel de lavado, son una empresa de servicios. O sea, este es al menos el objetivo, a lo que se dirigen, a lo que van. ¿Se entiende la idea? Y ahora tenemos muchísimas más opciones. Fijémonos, estamos hablando que ahora ya la carta de posibles servicios y de cosas que se pueden ofrecer a toda esa gente que está ahí en el polígono es brutal. Ahora al principio eran simplemente el túnel de lavado. Después fueron los servicios de hinchar las ruedas o de ver la presión de las ruedas y tal. Ahora lo siguiente será las ITVs. Pero a saber tú todas las cosas que se pueden llegar
llegar a añadir. Y claro, esto te da una carta de servicios, de productos bestial, comparado con simplemente si quieres espuma activa o sin espuma activa, con secado a mano, secado con máquina, ¿de acuerdo? ¿Os dais cuenta de la diferencia? En fin, señores, pues ya está, esto es todo por hoy. Y os preguntaréis, ¿qué pasa con el caso que planteo para la semana que viene? Pues no hay caso. ¿Por qué? Porque la semana que viene, atención, hay ni más ni menos que el caso en directo. Sí, señores, ¿el caso en directo qué es? Bueno, es una persona que va a venir aquí, nos va a contar qué le pasa, su situación, y nosotros vamos a poder proponer a ver qué pasa. Pero como vamos a echar de menos la música de Perry Mason, la pongo igual, aquí la tenéis. El caso sin caso. Efectivamente, pues ahí la tenéis, la música. Sería una pena no ponerla, que nos ha acompañado tantas semanas, que ahora sería una pena dejarla atrás. En fin, señores, ahora sí, como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, muchísimas gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, y muchas gracias por estar ahí al otro lado, sois estupendísimos, ¡uy, cómo os quiero! Abracín, señores. En fin, nos escuchamos mañana como siempre a las 7:07 con un invitado de lujo, 5 estrellas y un cometa. Hasta entonces, muy buenos días.